Alto ahí. Si eres una persona culta, con estudios, y te consideras alguien que piensa con lógica, te tengo una verdad incómoda. Tu propia inteligencia puede ser la mayor trampa. Sí, has oído bien. Esa misma capacidad que tanto valoras podría estar usándose en tu contra, para justificar lo injustificable, para defender creencias que, en el fondo, te estancan, te limitan, o te mantienen atrapado en una vida que no resuena con tu verdadero propósito. ¿Alguna vez te has sentido inseguro, aunque lo tengas todo, como si algo dentro de ti no encajara a pesar de tus logros? ¿Has visto a gente brillante aferrarse a ideas descabelladas y te preguntas por qué? La respuesta es más profunda de lo que imaginas y se esconde en una verdad que pocos se atreven a mirar. El autoengaño no es para los tontos, es la especialidad de los listos. Tu cerebro, esa máquina asombrosa, está programado para recompensarte por confirmar lo que ya quieres creer, convirtiendo tu búsqueda de la verdad en una adicción a la conveniencia. Si sientes que algo te frena, que repites patrones que no te sirven, o que no logras la claridad emocional o la libertad personal que anhelas, este video es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hoy vamos a desvelar cómo tu propia mente te ha estado jugando una mala pasada, cómo las emociones y el deseo de pertenencia te ciegan, y cómo pensadores como Nietzsche anticiparon todo esto siglos atrás. Te prometo que lo que vas a descubrir aquí no es lo que te enseñan en la universidad, ni lo que lees en los libros de autoayuda comunes. Es una clave que puede cambiar radicalmente la forma en que te ves a ti mismo y al mundo. Una revelación que te dará más fuerza interior, más dirección y la capacidad de liberarte de esas ideas limitantes que te impiden avanzar. Esto es para quienes están hartos de la estagnación y quieren dar un paso concreto hacia una vida con más propósito y alineación. Y antes de sumergirnos, una cosa importante: muchísimas personas ven nuestros videos y se benefician enormemente, pero no están suscritas al canal. Si no quieres perderte los próximos contenidos que pueden acelerar tu proceso de transformación personal y ayudarte a evolucionar de verdad, haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo. Es una pequeña acción que marca una gran diferencia en tu camino. Prepárate para una verdad impactante. Deja de repetir los mismos patrones. Hoy vamos a girar esa llave en tu mente. ¿Estás listo para encarar la verdad que te liberará? Amigo mío, ¿alguna vez te has parado a pensar en esa curiosa paradoja de la inteligencia? Uno pensaría que cuanta más capacidad mental tenemos, más nos acercamos a la verdad objetiva, ¿verdad? Pero la vida, a menudo nos muestra una realidad muy distinta. De hecho, a veces, parece que nuestra propia habilidad para razonar se convierte en una herramienta doble filo, algo que en lugar de desvelar la verdad, nos hace más eficaces a la hora de justificar y defender ideas que, en el fondo, sabemos que son falsas o al menos profundamente incómodas. Es como si, sin darnos cuenta, nos volviéramos unos maestros del autoengaño, construyendo castillos argumentativos para proteger nuestra zona de confort mental. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos visto a personas brillantes, con carreras impresionantes y una mente aguda, aferrarse a nociones que, para un observador externo, carecen de toda lógica? No es que les falte intelecto, es que su intelecto se ha puesto al servicio de otra cosa. La necesidad de confirmar lo que ya creen, de proteger una identidad o de encajar en un grupo. Es una de esas ironías de la condición humana, ¿no crees? Nuestra razón, esa facultad que tanto valoramos, puede volverse una abogada defensora de nuestras creencias más arraigadas, incluso cuando la evidencia grita lo contrario. Imagina que estás discutiendo un tema caliente con un colega inteligente. Ambos tienen acceso a los mismos datos, pero llegan a conclusiones opuestas. ¿Por qué?
porque a menudo la inteligencia no se usa para descubrir qué es cierto, sino para probar que lo que ya creemos es cierto. Es lo que los psicólogos llaman razonamiento motivado. No buscamos la verdad sin más, sino la verdad que nos conviene, la que refuerza nuestra visión del mundo o la que nos mantiene a salvo de la disonancia cognitiva, esa incomodidad mental que surge cuando nuestras creencias chocan con la realidad. Podemos ser increíblemente astutos para encontrar fallos en los argumentos del otro lado, mientras pasamos por alto las debilidades en los nuestros. Es como ese momento en que un amigo te cuenta una excusa elaboradísima para no haber cumplido su palabra, y aunque su lógica es impecable en la forma, en el fondo sabes que es puro autoengaño para evitar la confrontación o la responsabilidad. Nuestra mente es una máquina maravillosa de justificaciones. La verdad es que nuestra inteligencia puede ser un escudo contra realidades dolorosas. Si una verdad nos desafía demasiado, si amenaza nuestra autoimagen o nuestra pertenencia a un grupo, podemos usar toda nuestra capacidad mental para construir una narrativa alternativa, por muy inverosímil que sea. Es un mecanismo de supervivencia, sí, pero uno que a la larga nos aleja de una comprensión genuina. Y ahí, querido amigo, radica el quid del asunto. El autoengaño no es una señal de estupidez, sino a menudo un producto sofisticado de nuestra propia inteligencia, utilizada para evitar el dolor de la disonancia cognitiva. Es una danza compleja entre lo que sabemos y lo que queremos creer. Y si te dijera que esta inclinación no es un defecto, sino una parte fundamental de cómo estamos cableados, algo que tiene profundas raíces en cómo funcionan nuestras emociones y nuestros deseos de conexión. Ahora, adentrémonos un poco más en este fascinante terreno. ¿Te parece? Porque lo que te he comentado sobre la paradoja de la inteligencia no es solo una observación filosófica, tiene profundas raíces en cómo funciona nuestro cerebro. Imagina esto. Cada vez que nuestras creencias son confirmadas, cada vez que encontramos a alguien que piensa como nosotros o un argumento que valida nuestra perspectiva, nuestro cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Sí, esa misma sustancia que nos da placer cuando comemos algo rico, logramos un objetivo o sentimos una conexión profunda con alguien. Es un sistema de recompensa que se activa. Por eso, el autoengaño no es solo una estrategia mental, puede volverse adictivo, una especie de circuito vicioso donde buscar la confirmación de lo que ya pensamos se siente bien, nos provoca una sensación de bienestar casi incontrolable. Es como si el cerebro nos dijera, bien hecho, has mantenido la coherencia, has protegido tu visión del mundo. Es una palmadita en la espalda neuronal. Este fenómeno, al que llamamos razón motivada, no significa que seamos irracionales por completo, ni mucho menos. Lo que ocurre es que nuestra razón está motivada por fuerzas más profundas, a menudo inconscientes, que van más allá de la simple búsqueda de la verdad. Piensa en el deseo de pertenecer tribalmente, esa necesidad humana ancestral de ser parte de un grupo, de sentirse aceptado y seguro. ¿Has notado cómo nos cuesta desafiar las ideas de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos o de nuestra comunidad, incluso si en el fondo tenemos dudas? Esa es la presión tribal en acción. El cerebro humano, un órgano asombroso pero también muy eficiente, ha evolucionado para priorizar la cohesión social y la supervivencia del grupo. Cuando abrazamos las ideas de nuestra tribu, sentimos esa validación, esa aceptación, y nuestro cerebro lo registra como una recompensa inmediata. Es un atajo mental. Es mucho más fácil y reconfortante asentir con la cabeza que levantar la mano y decir, un momento, ¿y si estamos equivocados? Brené Brown, en sus estudios sobre la vulnerabilidad y la conexión, enfatiza cómo nuestra
necesidad de pertenecer es tan fundamental que a menudo nos lleva a sacrificar la autenticidad. En este caso, la autenticidad intelectual. Es el miedo al ostracismo, a ser el raro, lo que activa estos mecanismos de conveniencia mental. Imagina un fanático de un equipo de fútbol. Aunque su equipo juegue pésimo, siempre encontrará razones para justificar su rendimiento, para culpar al árbitro o al campo. Su cerebro no está buscando la verdad futbolística objetiva, está buscando mantener su lealtad y la identidad que le da ser parte de esa hinchada. Esa es la dopamina de la afiliación en plena acción. No es un acto consciente de deshonestidad, es una programación casi instintiva, una economía cerebral que prefiere el confort de la coherencia y la pertenencia al esfuerzo de la revisión crítica. Así que, la próxima vez que veas a alguien o a ti mismo aferrarse a una idea a pesar de la evidencia, recuerda que puede que no sea una falta de inteligencia, sino un cerebro buscando su dosis de dopamina en la confirmación tribal. Y si esta es, de hecho, nuestra configuración por defecto, como ya nos advertía un gran pensador, mucho antes de que tuviéramos resonancias magnéticas para probarlo. Y aquí es donde las intuiciones de un gigante como Nietzsche cobran una relevancia asombrosa, ¿sabes? Mucho antes de que la neurociencia nos diera estas explicaciones detalladas sobre la dopamina y los circuitos de recompensa, él ya había atisbado esta profunda verdad sobre la naturaleza humana. El autoengaño no es una excepción, sino nuestra condición estándar. Es, por decirlo de alguna manera, el software con el que venimos de fábrica. Nietzsche, con su agudeza característica, argumentaba que la inteligencia, lejos de liberarnos de este patrón, en realidad nos hace más sofisticados en nuestra capacidad de engañarnos a nosotros mismos. No es que seamos tontos, ¿qué va? Es que somos ingeniosos para construir esas narrativas complejas que protegen nuestros sentimientos, nuestra identidad y nuestra visión del mundo. Él nos decía, en esencia, que el ser humano no busca la verdad por la verdad misma, en un sentido puro y desinteresado, sino que la utiliza como una herramienta para la vida, para sobrevivir, para prosperar, y a veces para vivir cómodamente, para mantener la coherencia interna o para evitar el dolor existencial. Necesitamos verdades que se ajusten a nuestras necesidades, a nuestros prejuicios y a nuestras aspiraciones. Es como cuando, en un momento de crisis, nos aferramos a una idea que nos da consuelo, aunque sepamos en el fondo que es una simplificación o una fantasía. Nietzsche nos invitaba a mirar con valentía esa inclinación, a reconocer que la verdad para nosotros está intrínsecamente ligada a nuestra voluntad de poder, a nuestros deseos y a nuestra perspectiva particular. Piensa en cómo, en la vida cotidiana, justificamos nuestros errores, nuestras procrastinaciones o incluso nuestras pequeñas mezquindades. Nuestra mente es una maestra en tejer justificaciones intrincadas, en racionalizar comportamientos o creencias que a simple vista podrían parecer contradictorias o moralmente ambiguas. Es la habilidad de nuestra conciencia para construir un relato donde siempre salimos bien parados, donde nuestras intenciones son puras y nuestras acciones justificables. Si lo conectamos con las ideas de Carl Jung, podríamos decir que el autoengaño es, a menudo, la forma en que nuestra conciencia se protege de confrontar su propia sombra, esas partes de nosotros que preferimos no ver, que reprimimos porque las consideramos inaceptables. Para Jung, integrar la sombra es un paso crucial hacia la individuación, hacia la totalidad del ser. Pero el autoengaño nos permite mantener esas partes ocultas, creando una fachada pulcra para nosotros mismos y para el mundo. Protegemos nuestra autoimagen de cualquier grieta. Es un mecanismo de defensa tan antiguo como la humanidad misma, y nuestra inteligencia lo perfecciona a niveles
insospechados. Entonces, si nuestra propia inteligencia nos hace más expertos en el autoengaño, ¿qué sucede cuando esta capacidad se vuelve colectiva y la inteligencia se usa como un arma para defender convicciones a capa y espada, incluso frente a la evidencia más contundente? Es una pena, ¿no crees? Porque esta capacidad de la inteligencia para el autoengaño no se limita al individuo. A menudo se amplifica en grupos. Y ahí es donde la inteligencia, que debería ser una herramienta para el progreso y la verdad, se transforma en una arma de doble filo, una que puede llevar a una sorprendente ceguera por convicción. Piénsalo, en la historia y también en nuestro día a día, abundan los ejemplos de individuos y colectivos increíblemente inteligentes que por sus convicciones arraigadas son incapaces de ver o aceptar verdades que para otros son evidentes como el día. Sus mentes brillantes, en lugar de buscar la objetividad, se dedican con esmero a defender posiciones preestablecidas. ¿Recuerdas, por ejemplo, cómo la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo fue inicialmente rechazada por la élite académica y religiosa de su tiempo? No es que estos eruditos carecieran de intelecto, al contrario, muchos eran mentes brillantes en sus campos, pero sus convicciones teológicas, filosóficas o simplemente el paradigma dominante de la Tierra como centro del universo eran tan profundas que utilizaron toda su inteligencia para descreditar las observaciones y cálculos que las contradecían. La inteligencia de los oponentes no se usó para investigar la novedad con una mente abierta, sino para construir elaborados argumentos que desacreditaran lo que sentían como una amenaza a su conocimiento establecido y su reputación. ¡Qué ironía! O, en un plano más cercano, ¿has notado cómo en discusiones políticas o ideológicas actuales, incluso entre personas cultas y bien informadas, cada lado utiliza su intelecto para desarticular los argumentos del otro en 1900, lugar de intentar comprenderlos o encontrar puntos en común? Es como si el objetivo no fuera llegar a una verdad compartida, sino ganar la discusión, defender a la tribu, o proteger una narrativa personal o grupal. Jordan Peterson a menudo habla de la importancia de articular nuestros propios pensamientos con claridad, pero también de escuchar genuinamente al otro, y lo difícil que esto puede ser cuando nuestras creencias más profundas están en juego. Es como si el ego intelectual se pusiera por delante de la búsqueda de la verdad. Las personas se vuelven tan hábiles en la argumentación que pueden racionalizar casi cualquier cosa, llegando a conclusiones absurdas con una lógica impecable, siempre y cuando esa lógica sirva para mantener su convicción o la de su grupo. Piensa en la gente inteligente que por una convicción política defiende posturas que a la luz de los hechos son insostenibles, pero lo hacen con una elocuencia pasmosa. No es que no entiendan los hechos, es que su mente está motivada a interpretarlos de una forma que se ajuste a su marco de creencias. Pero, ¿cuál es el precio de esta lealtad a la convicción? ¿Y qué riesgos corremos, tanto individual como socialmente, al desafiarla? Y aquí es donde la cosa se pone un poco espinosa, mi querido amigo. Porque si hemos visto cómo la inteligencia puede ser una herramienta para el autoengaño y la defensa de convicciones arraigadas, también debemos hablar del costo de la honestidad intelectual. Es decir, ¿qué sucede cuando uno se atreve a cuestionar las creencias comunitarias, las verdades que el grupo da por sentadas? No siempre es un camino fácil, ¿verdad? La presión social es una fuerza poderosa y la búsqueda de la verdad, especialmente si esa verdad choca con el consenso tribal, puede generar un aislamiento que pocos están dispuestos a soportar. Piensa en los filósofos estoicos como Epicteto, quienes enfatizaban la importancia de la virtud y la razón individual por encima de la opinión popular. Era fácil para ellos, ni por asomo,
La historia está llena de ejemplos de aquellos que, por defender una idea impopular o una verdad incómoda, fueron marginados, ridiculizados o algo peor. ¿Por qué? Porque las recompensas por la lealtad tribal a menudo superan con creces las de buscar la verdad de forma independiente. Sentirnos parte de un grupo, ser aceptados, reforzados y validados, es una necesidad humana fundamental. Daniel Goleman, al hablar de la inteligencia social y emocional, nos muestra cómo estamos cableados para la conexión, y esta necesidad puede hacernos sacrificar la objetividad en el altar de la pertenencia. Es más cómodo asentir con la cabeza, incluso si en el fondo dudamos, que levantar la mano y decir, un momento, ¿y si estamos equivocados? El miedo a ser el raro, el disidente, el rebelde sin causa, es un freno potente. Es la sutil amenaza de perder ese abrazo social, de sentirte solo en tus ideas, lo que nos hace dudar antes de expresar una discrepancia. En el fondo, la recompensa de la aceptación social es tangible y gratificante. Validación, apoyo, un sentido de seguridad. La recompensa de la verdad, por otro lado, puede ser solitaria, puede traer consigo el desafío de revisar nuestras propias fundaciones y a veces la incomodidad de la incomprensión ajena. Es un dilema constante para el ser humano, pero existe un antídoto para esta tendencia humana, una forma de cultivar una mente que, a pesar de sus inclinaciones naturales, se incline más hacia la verdad y menos hacia el confort del autoengaño o de la aprobación del grupo. Y llegamos al corazón de la cuestión, la clave para desarmar esa tendencia al autoengaño y la razón motivada, la humildad intelectual. Es ese humilde reconocimiento de que por muy inteligente que uno sea, por mucho que haya estudiado o experimentado, siempre hay un margen para el error, para la ignorancia, para la ceguera. Es la capacidad de decirse a uno mismo, quizás me equivoque, quizás no lo sé todo, quizás mi perspectiva no es la única ni la más correcta. Esa, amigo mío, es la verdadera sabiduría. No es saberlo todo, sino saber cuándo nuestra propia inteligencia, paradójicamente, puede estar desviándonos del camino. Es tener el coraje, sí, la valentía, de cambiar de opinión, de revisar nuestras convicciones más profundas cuando la evidencia o una nueva comprensión lo requieren. Piensa en Arthur Schopenhauer, quien, con su pesimismo agudo, nos recordaba la ilusión de la voluntad. La humildad intelectual nos ayuda a ver más allá de nuestra propia voluntad de tener razón, de esa terquedad que nos impide crecer. O Kierkegaard, con su énfasis en el salto de fe, que si bien se aplica a la fe religiosa, también resuena en la idea de que a veces hay que trascender lo puramente racional para abrazar una verdad más profunda, incluso si es incómoda, una verdad que nos exige una reconfiguración interna. No se trata de dudar de todo por el mero hecho de dudar, sino de dudar de nuestras certezas más arraigadas con una curiosidad honesta, como un explorador que sabe que el mapa puede no ser el territorio. ¿Cómo se ve esta humildad en la práctica? Es cuando alguien, después de un debate acalorado, tiene la nobleza de decir, ¿sabes qué? Después de escuchar tus puntos, creo que he entendido algo nuevo. Mi perspectiva ha cambiado un poco. Es un acto de fuerza, no de debilidad. Es el reconocimiento de que el crecimiento personal y la verdad son un proceso, no un estado final. Viktor Frankl, en su filosofía, nos enseñó que incluso en las situaciones más extremas podemos encontrar un sentido y trascender el sufrimiento. La humildad intelectual es, en cierto modo, trascender el sufrimiento de la disonancia cognitiva al abrazar el aprendizaje. Entonces, ¿cómo cultivamos esta humildad en nuestro día a día? Aquí te dejo algunas estrategias prácticas, como quien te guía por un sendero con años de experiencia, sabiendo que el camino puede tener sus baches, pero que la vista al final vale la pena.
Busca activamente el desacuerdo constructivo. En lugar de rodearte solo de quienes piensan como tú, busca deliberadamente a personas que te desafíen, que tengan perspectivas diferentes y que sean capaces de articularlas con respeto. Escúchalos de verdad, no para rebatir, no para preparar tu contraargumento, sino para comprender genuinamente su razonamiento. Esto es algo que Jordan Peterson fomenta cuando habla de limpiar tu propio cuarto intelectual, confrontando tus propias falacias y prejuicios. Es un ejercicio constante de autoexamen. Practica el test del contrario o la inversión de roles. Cuando tengas una creencia muy fuerte, intenta argumentar activamente en contra de ella. Imagina que eres un abogado defendiendo la postura opuesta con todo tu intelecto y pasión. Verás qué tan robustos son tus propios argumentos cuando intentas desmantelarlos desde el otro lado. Este ejercicio no solo afina tu pensamiento crítico, sino que también te da una profunda empatía por aquellos que piensan diferente. Acepta la disonancia cognitiva como una señal, no como una amenaza. Esa sensación incómoda que surge cuando encuentras información que contradice lo que crees. No la evites, no la ignores ni la racionalices de inmediato. Acéptala como una invitación a explorar, a profundizar, a hacerte preguntas difíciles. Es una señal de que estás a punto de aprender algo valioso, de que tu mente está a punto de expandirse. Es como una pequeña alerta interna que te dice: aquí hay algo interesante, no cierres la puerta aún. Desarrolla el pensamiento crítico sobre tus propias fuentes de información. ¿De dónde sacas tus convicciones? ¿Estás leyendo solo lo que confirma tus sesgos? ¿Consumes información de un solo lado del espectro político o ideológico? Abre tu mente a una diversidad de fuentes, incluso aquellas con las que inicialmente no estás de acuerdo o que te resultan incómodas. La información es poder, pero solo si es diversa y contrastada. Como decía Napoleon Hill en Piense y hágase rico, la maestría se logra a menudo a través de la síntesis de múltiples perspectivas. Cultiva la empatía intelectual. Intenta entender no solo qué cree el otro, sino por qué lo cree. ¿Qué experiencias de vida, qué valores, qué miedos o esperanzas los llevaron a esa conclusión? Esto, como bien señala Brené Brown, es la base de la conexión humana y nos ayuda a trascender los juicios rápidos y las etiquetas simplistas. Si podemos entender el por qué, la discusión se transforma de un combate a una conversación. Sé valiente para el desapego. A veces, la verdad nos exige soltar patrones de pensamiento, ideas o incluso relaciones que ya no nos sirven, que nos anclan a viejas versiones de nosotros mismos. Si el tema es el desapego, por ejemplo, anímate a reflexionar sobre esas creencias o identidades que has cargado por años. ¿Son todavía tuyas? ¿O son un reflejo de lo que otros esperan de ti? Atrévete a experimentar pequeñas acciones diarias que reflejen tus valores reales, incluso si eso significa decir no más veces, o permitirte empezar de nuevo en un área de tu vida. La autenticidad, la verdadera, nace de ese coraje de soltar lo que no es genuino. La búsqueda de la verdad no es un destino, es un viaje constante, una aventura de autodescubrimiento. Requiere coraje, sí, pero también una profunda curiosidad y una disposición a ser sorprendido. No se trata de ser perfecto, sino de estar en un proceso continuo de crecimiento, de ser un eterno aprendiz. Al abrazar esta humildad, te abres a un mundo de conocimiento que pocos alcanzan, un entendimiento que transforma no solo cómo ves el mundo, sino cómo te ves a ti mismo. ¿No es acaso esa la verdadera riqueza que podemos acumular? Una riqueza que se manifiesta en la claridad de pensamiento y la autenticidad del ser. Y este es solo el comienzo de lo que podemos explorar juntos. ¿Qué te ha parecido esta reflexión? Después de todo lo que hemos explorado, dime, ¿cuál fue la verdad más incómoda que tuviste que enfrentar hoy?
Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa y puede ayudar a mucha gente. Si este video encendió una chispa en ti, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda acelerar tu transformación personal. Y para continuar esta senda de autodescubrimiento, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Un fuerte